Señor. Tú eres Padre bondadoso, Padre eterno, Señor. Ponemos en tus manos preciosas esta palabra. Pedimos que tu presencia, que tu Espíritu Santo tome el control total. Señor, que haya en nosotros un espíritu enseñable, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Pedimos, Señor, si a lo largo del día tuvimos algún detalle, Señor, algo, Padre, que impidió, que estuvo como obstáculo, Señor, para que tu presencia, para que tu amor, Señor, fluyera en nosotros. Yo pido, Señor, que tú quites toda pesadez, que tú quites toda carga, que tú tomes el control en esta noche, Señor, y que podamos tener un espíritu receptivo a tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a estar buscando en el libro de Malaquías, capítulo 4. Gracias, Señor. Y vamos a leer el versículo 5 y 6. Malaquías está antes, es el libro antes del Nuevo Testamento, ¿sí? Amén, hermanos. Dice su palabra: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hasta ahí, hermano, puede tomar ahí su lugar. Amén. Bueno, hermanos, en esta noche yo quiero compartir un tema con ustedes. Este tema se llama Volviendo al corazón del Padre, ¿verdad? Yo le pedí a Dios que me diera qué hablar, y esta palabra Dios ya la había traído a mi corazón, y bueno, yo quiero compartírsela. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Cuando yo leía esto y Dios hablaba a mi vida, había algo en mi corazón que decía, lo tienen que saber. Yo sé que a lo mejor usted tiene una idea de lo que vamos a estar hablando, pero Dios va a hacer algo bonito en esta noche. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Fíjese que, bueno, el libro de Malaquías, hermanos, es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Este libro, hermanos, se escribió más o menos 100 años aproximadamente después del exilio, de cuando ellos habían sido llevados a Babilonia, no sé si recuerde. Y bueno, pues este libro nosotros en la Biblia lo encontramos como el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pudiérase decir que entre Malaquías y Mateo, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento, hay algún periodo en el que se conoce como un periodo de silencio, donde no hubo una palabra profética, donde no hubo tal vez una dirección específica para el pueblo de Israel. Y Malaquías termina su libro o las partes de los capítulos de este libro dando esta palabra, de hecho es una palabra profética, hermanos, que tuvo su cumplimiento de alguna manera cuando viene el ministerio de Juan el Bautista, pero que va a tener también un cumplimiento en un tiempo futuro, cuando en un tiempo se conoce como el tiempo apocalíptico, por decirlo así, ¿verdad? En un futuro va a suceder, pero más o menos para que nosotros podamos entender ahí el contexto de esta palabra que vamos a estar compartiendo. Pues el libro de Malaquías consta de 4 capítulos, ¿verdad? Empieza el libro con cosas así muy, muy profundas. De hecho, el libro de Malaquías es un libro muy precioso, donde el Dios, hablando al pueblo, empieza a decirles: yo te amé, yo te escogí de Esaú y de Jacob, yo te escogí a ti. Y empieza a darle una serie de cosas en el capítulo 1 de palabra, donde le está diciendo: hice algo por ti, te escogí, tú no eras pueblo, yo te quise a ti, te di mi amor. Y empieza a hablar acerca de cómo él lo escogió al pueblo de Israel. En el capítulo 2 empieza a decirle: pero sabes una cosa, pueblo, te has desviado, has hecho cosas que no están bien. Incluso ahí en el capítulo 2 hay una palabra pues muy tremenda, ¿verdad? Acerca de las cosas que estaban sucediendo en el pueblo, de lo que estaban haciendo, de cómo el corazón del pueblo se había alejado de lo que eran las verdades de Dios, los principios de Dios. Y llegamos, el capítulo 3 está hablando igual, acciones que había hecho el pueblo, habla de un juicio, pero también da una palabra donde al pueblo se le dice que él es su especial tesoro. No sé si usted ha escuchado esa palabra: tú eres mi especial tesoro.
Y llegamos hasta el capítulo 4, donde agarramos este pasaje que es el que nos va a ocupar en esta noche. Y entonces él empieza a hablar en un principio del capítulo habla de una palabra acerca de Jesús, pero más abajo empieza a decir que él mandaría al profeta Elías, ¿verdad? Y que este profeta haría volver el corazón de los padres sobre los hijos. Y yo en esta noche por eso le puse a mi tema volviendo al corazón del padre. Y quisiera tomar la vida de Elías, hermanos, quisiera tomar una aplicación tomando la vida de Elías y con este pasaje, ¿verdad? Tomando la vida de Elías como modelo, quiero hablar acerca de cómo nosotros, en qué sentido Dios quiere que nosotros volvamos nuestro corazón al Padre, ¿verdad? Y yo quisiera enfocarme un poquito, hermanos, a cómo Dios desea que la paternidad sea restaurada. En esta noche yo voy a hablar acerca de cómo Dios desea que la paternidad sea restaurada. Y al menos vamos a hablar de 3 áreas o de 3 formas en las que Dios desea que su paternidad sea restaurada. Amén, hermano. El profeta Elías, como profeta, él tenía la unción y la revelación de hacer volver el corazón de los hijos sobre los padres. Ese es el espíritu de Elías del que está hablando el libro de Malaquías, ¿verdad? Y Dios nos muestra, hermanos, en esto, en lo natural, también una verdad espiritual, ¿verdad? Dios desea restaurar la paternidad celestial, Dios desea restaurar la paternidad terrenal y Dios desea restaurar la paternidad espiritual. Y lo vamos a ver. ¿Por qué, verdad? Jehová, hermanos, hace un compromiso con el pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso yo le explicaba en el capítulo 1 que él habla y dice: yo te escogí de entre tu hermano y tú, yo te escogí. Está hablando de Jacob y de Saúl. Y si nosotros podemos ver la escritura, a lo largo de la escritura, desde donde se le hace el llamado a Abraham, hay un pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel. Y en este pacto él se compromete a varias cosas, ¿verdad? Nosotros podemos ver que dentro del plan de Dios y del pacto y el pacto que tiene con Israel, hay varias situaciones que tienen que cumplirse con Israel que todavía no se han cumplido, ¿verdad? Como es que Israel iba a ser reunido, que Israel iba a ser una nación gobernada por un rey. ¿Cuál rey? El rey Jesús. Amén. Eso es en un tiempo futuro. Que Israel no sería más idólatra y que sería limpiado y perdonado, que Israel moraría en su propia tierra y que él haría un pacto de paz perpetuo con el pueblo. También habla este pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, que el tabernáculo de Dios iba a estar entre ellos presente y que Israel sería reconocida entre los gentiles como una nación bendecida por Dios. Si nosotros nos ponemos a ver este pacto todavía no se ha cumplido, hermanos, está en proceso de cumplimiento. Esto es en un tiempo futuro. Pero ¿por qué estoy mencionando esto, hermano? Bueno, pues porque Dios tiene un pacto con Israel y a lo largo de toda la escritura nosotros nos podemos dar cuenta que hubo un momento en el que el pueblo falla con Dios, o sea, falla con Jehová y ha sufrido las consecuencias precisamente la parte de ellos no guardarla en su pacto. Pero ahí entramos nosotros, hermano. Hay una buena noticia, ¿verdad? Que en el lugar o en el paréntesis de Dios se podría decir de que el pueblo de Israel le negó a él y que sucedieron las cosas de que él se alejó, entramos nosotros a este pacto, ¿verdad? Nosotros por eso estamos ahorita aquí. Es por eso lo importante de que Dios desea restaurar la paternidad. Satanás sabe que cuando él logra destruir, hermanos, la relación de entre padre e hijo, y tomando en el ámbito padre celestial, nosotros como hijos, padre terrenal, los hijos terrenales, o el padre espiritual, en este caso pastores, los pastores y las ovejas o los hijos de la casa, él lograría destruir varias cosas o lograría destruir nuestras vidas y el propósito de Dios para nosotros. Y yo quisiera hablar como punto número 1, hermanos, acerca de la paternidad celestial y cómo Dios desea restaurarla, ¿verdad? Y yo le dije, vamos a hablar acerca de Elías. Elías es un ejemplo de una relación estrecha con el Padre. Si usted lee el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, usted va a ver la vida de Elías y usted se va a dar cuenta que había una palabra bien poderosa que Elías pronunciaba, y usted ve el ministerio de él se le conoce como el profeta de fuego, y cuando él hablaba algo o cuando declaraba una palabra,
había una expresión que usted la ha escuchado en la escritura y él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Él declaraba, hermanos, que él constantemente estaba en la presencia de Dios. Sabía que Dios lo respaldaba, podía declararlo. Tal vez hoy en día, hermanos, no podríamos muchos de nosotros hacer este tipo de declaración tan fuerte, de decir: en cuya presencia estoy, aunque nosotros tenemos una promesa de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si nosotros no nos posicionamos de esto, es porque nosotros no queremos. Yo quiero aclararlo, no es porque Él no quiera, sino porque yo a veces no estoy en la presencia de Dios, pero Él ya habita en mí, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando Elías declaraba: vive Jehová en cuya presencia estoy, estaba declarando una constante comunión, una constante comunicación con Dios. Amén. Por eso es que en el libro de Malaquías se declara que él mandaría, o estaría el profeta Elías o el espíritu de Elías volviendo el corazón de los padres sobre los hijos. Es decir, en el corazón de Dios, hermanos, está que el corazón de nosotros se vuelva a Él. Y podemos decir entonces, pero yo estoy aquí, yo me congrego, yo vengo, yo conozco. El conocer, hermanos, no siempre garantiza que el corazón de nosotros esté con el corazón del Padre. Entonces, en esta noche el mensaje para nosotros es: mi corazón está con el Padre, y si no está con el Padre, tengo que volverlo al Padre Celestial, primeramente, ¿verdad? En primer lugar. Y la gente, al ver a Elías, hermanos, lo reconocía como un profeta de fuego. Le acabo de mencionar eso. El ministerio de Elías, hermanos, fue grandemente reconocido. De hecho, incluso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo menciona que Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones así, y luchas así como nosotros, ¿verdad? Igual. Elías se enojaba, Elías comía, Elías, todo lo que usted hace, hermanos, Elías lo hacía. Pero era un hombre, hermanos, que vivía en la presencia constante de Dios. Esa es algo poderoso, ¿verdad? Elías, conociendo el corazón del Padre, hermanos, Elías, si usted se va al libro de Reyes, del primer libro de Reyes, usted se va a dar cuenta que hubo algo poderoso que Elías hizo, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Dice la palabra, hermanos, que la situación en el pueblo de Israel estaba tan tremenda que ya se había instituido la adoración por parte de los propios reyes, del rey Acab y de la reina Jezabel, hacia Baal. Y dice que había ya una adoración constante. Es decir, hermanos, quiero que usted se imagine que la nación completa, bueno, había un remanente, ¿verdad? La Biblia habla de un remanente, pero la nación completa, hermanos, su corazón se había desviado y estaba adorando dioses falsos, ¿verdad? Y yo a veces medito en esto y yo pienso muchas cosas. Digo: Señor, ellos vieron cosas tan grandes, tan poderosas, vieron la forma en que tú los sacaste, vieron la manera en que tú seguías obrando maravillas, tú les dabas victorias. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué el corazón de ellos de plano así? Nos registra la palabra que estaba totalmente torcido en adoración a ídolos, ¿verdad? Y a lo mejor a mí se me hace mucho, hermano, pero yo le voy a decir una cosa. Yo quiero que levante su mano. ¿Quién ha visto cosas poderosas de parte de Dios en su vida? Quiero que la levante. Yo creo que todos, ¿verdad? La primera cosa fue su salvación. Así, su salvación. Es un milagro grande. No había manera, Dios se lo dio. Pero entonces es lo mismo, hermanos. O sea, el pueblo de Israel es lo mismo que nosotros. Porque hemos visto cosas grandes, hemos visto cosas poderosas, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, pero muchas veces nuestro corazón no está con el Padre. Y está tras ídolos, está torcido, está de una manera en que Dios necesita volver otra vez a enderezar nuestro corazón. Entonces vemos, hermanos, que igual no hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y a veces entre nosotros. Amén. También Israel, dice entonces la palabra que el profeta Elías, ¿qué hace? El profeta Elías llega a un punto donde el celo de Dios, porque yo le acabo de mencionar que era un hombre que estaba en la presencia de Dios, que declaraba que estaba en la presencia de Dios, llega a un punto donde él dice: hasta aquí, basta, tengo que confrontar lo que está sucediendo en mi nación. Y usted conoce la palabra, dice entonces que él reta a los profetas de Baal,
él empieza a decirles que hagan ellos un altar, que entonces el Dios cuyo fuego desciende y queme el holocausto, entonces a ese Dios se le adoraría. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que estos hombres empiezan a construir su altar y nunca cae fuego del cielo. Ellos hacen, incluso dice la palabra que hasta se cortan y hacen ahí danzas y gritan y Elías, hermano, se toma hasta ¿qué se podría decir? Osadía, libertad de decirles, pues griten más recio, tal vez su Dios está dormido, a lo mejor hay que despertarlo, ¿verdad? Y yo hasta me imagino ahí la escena así poderosa, ahí ellos así bien desesperados, y entonces llega el momento de Elías. Elías entonces ora a Dios, incluso hasta pone agua. Acuérdese que había habido años de sequía, le pone agua ahí al holocausto y sucede el milagro poderoso. Yo nunca he visto caer fuego del cielo, hermanos, pero por eso le digo que qué cosas tan grandes vio el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces dice que cae fuego del cielo, quema el holocausto y entonces le da muerte a todos los profetas de Baal, ¿verdad? Pero bueno, entonces esa acción que Elías hace, hermanos, eso es que hizo un reto. Y con la acción que él hizo, hermanos, sucedió algo poderoso en la nación. ¿Qué sucedió en la nación? Bueno, ellos reconocieron que Jehová era Dios. Y ese es el ministerio de Elías, volver el corazón del pueblo hacia el Padre, ¿verdad? Por eso se lo estoy hablando. Entonces, el ministerio o la forma en que Dios desea de nuevo restaurar nuestro corazón es que nuestra paternidad celestial, hermanos, sea restaurada y nuestro corazón se vuelva a Él. Amén. Mientras nosotros, hermanos, no veamos a Dios como Padre, lo vamos a ver como juez. Y de hecho Dios es juez. Pero nosotros tenemos una posición diferente. Le acabo de decir ahorita, ¿por qué? Porque Dios nos ha salvado, ocurrió el milagro más grande en nuestra vida, y ahora Él es nuestro Padre, no es nuestro juez. Pero a veces, muchas veces estando dentro de la casa, nos seguimos sintiendo que Él es juez y no es Padre. Y Dios decía en esta noche, hermano, que nosotros lo veamos como Padre. Tal vez la imagen que nosotros tenemos de nuestro Padre terrenal influye, de hecho, en la imagen del Padre celestial. A lo mejor nosotros no nos creemos tan dignos de que Él nos bendiga, de que Él nos dé, de que Él haga cosas poderosas con nosotros. La trampa más grande, hermanos, que el diablo ha estado trabajando dentro de su pueblo es precisamente robar la identidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. La identidad, hermanos, se define como la forma de pensar, de hablar, de caminar, de vestir, de ser, ¿verdad? Por ejemplo, usted cuando usted sabe que una persona es un futbolista profesional, por decirlo de alguna manera, usted lo puede identificar porque todo lo que hace el futbolista se refiere acerca del fútbol, ¿verdad? A lo mejor lo que él compra va a ser de acuerdo al trabajo, a lo que él desempeña, va a estar hablando de fútbol, va a ver cómo va el deporte, va a ver cómo están, todo acerca de fútbol. Entonces usted dice, esa persona es futbolista, esa es la identidad de él. A lo mejor usted en Cristo necesita tener la identidad de hijo. Usted tiene que caminar como hijo, tiene que vestir como hijo, tiene que pensar como hijo, tiene que vivir como hijo. Pero a veces dentro de la casa no vivimos como hijos. Y Dios desea restaurar nuestra identidad y que la paternidad celestial, hermanos, sea realidad en nosotros. Él ya lo hizo, pero a veces nosotros nos retiramos y no lo vivimos. Amén, hermanos. Israel constantemente podemos ver que luchaba con esa identidad. Fíjese, venía un rey, venía otro rey, y dependiendo del gobierno y dependiendo de todas las cosas, su corazón se desviaba. ¿Sabe usted por qué? Porque el corazón de ellos no estaba, su identidad no estaba con el Padre. Ellos aún cuando eran el pueblo escogido, no se sentían parte de. Así puede ser que nosotros en la iglesia no nos sintamos parte de la familia de Dios, ¿verdad? Dios es nuestro Padre, nosotros somos hijos y como hijos tenemos muchos privilegios, ¿verdad? Por mencionar alguno, yo quiero que usted abra ahí en su escritura Lucas 12, versículo 7. Gracias, Señor.
Dice su palabra, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿verdad? Y usted si va a la escritura va a encontrar lo valioso que es usted para Dios, lo valioso que soy yo para Dios. Usted va a ver en toda la escritura que Él nos declara, nos afirma el amor que Él nos ha tenido. También en Jeremías 31:3 dice, usted conoce ese pasaje, dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Entonces, lo que el enemigo quiere hacer, hermanos, es robar nuestra identidad. Quiere que tú no conozcas la identidad celestial que tú tienes, porque nosotros vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. Amén. Si tú no tienes esta revelación, hermano, que de ser hijo y no restauras esta paternidad, no es restaurada en ti, entonces tú no vas a tener la revelación y nunca vas a honrarlo como Él se debe. Yo quiero que me acompañe ahí mismo en Malaquías, donde leímos ahí en un principio el pasaje, y nos vamos al capítulo 1, versículo 13. Fíjese lo que Dios estaba declarando a través del profeta Malaquías. Él le dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Sabe qué estaba ocurriendo ahí en el pueblo, hermanos? Dice la palabra que cuando iban a sacrificar, la gente le estaba llevando la oveja coja, la enferma. Los sacrificios que se ofrecían, hermanos, tenían que ser sacrificios de excelencia. Los animales que se ofrecían como holocaustos, como sacrificio, tenían que ser animales perfectos. O sea, se puede decir que animales sanos, perfectos. Mas sin embargo el pueblo había caído en un relajamiento tan tremendo que le llevaba lo que le sobraba. Entonces cuando nosotros no entendemos que Él es nuestro Padre, ¿sabe qué hacemos, hermano? ¿Qué cree que le damos? Lo que nos sobra. Lo que me sobra de mi tiempo, lo que me sobra de mi economía, a lo mejor porque nosotros tenemos que aportar al reino, le damos lo que me sobra de mi vida, o sea, Él se merece mis obras, cuando yo no entiendo que Él es mi Padre Celestial. Entonces, por eso esta sentencia en el libro de Malaquías era tan tremenda, ¿verdad? Y cuando nosotros, hermanos, no entendemos que Él es el Padre, que nosotros somos los hijos, nosotros le servimos por compromiso. Amén. Yo quiero que me acompañe ahí en el libro de Deuteronomio, y lo voy a traer en toda la Biblia, hermano, eso no se me vaya a cansar. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47. En este versículo que vamos a leer, no vamos a leer, el capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. Dios dice, acontecerá que si tú oyes atentamente mi voz y andas en todos mis preceptos, yo te bendeciré, y empieza a decir todas las bendiciones, pero dice, pero si tú te apartas, estas son las maldiciones que van a venir sobre ti. Y a mí me impactaba mucho este versículo, hermano, y yo quiero compartírselo para que se quede en nuestro corazón. El 47 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. El 48 dice, servirás por tanto a tus enemigos. Dice que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte, ¿verdad? Pero me impacta, hermanos, que dice Dios, por cuanto no serviste con alegría. Entonces a mí me habla que hay gente que puede estar sirviendo por compromiso, no por gozo. Entonces, una de las cosas que tenemos que escudriñar en nuestro corazón es, ¿por qué sirvo? ¿Por qué lo hago? Es un gozo para mí servir. Ya se volvió una carga, y si se volvió una carga, tengo que volver mi corazón a Dios, tengo que servirle con gozo, ¿verdad? Porque entonces no vale de nada, hermanos, que nosotros estemos sirviendo. Y al hablar de servir, hermanos, es desde lo más, tal vez que tú pienses que es pequeño, pero no es pequeño.
todo lo que tú haces en el reino es poderoso, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir, no, pero yo no soy líder, yo no tengo algo así tan grande. No, pero tú también le tienes que servir con alegría, ¿verdad? Entonces cuando nosotros no tenemos la revelación de que Él es Padre, nosotros le damos las obras y le servimos por compromiso. No tenemos el gozo para servirle ni para estar con Él. Entonces, hermano, Dios desea que nuestro corazón se vuelva al Padre. Amén. La segunda cosa, hermanos, o la segunda área que Dios desea restaurar en nosotros, que nuestro corazón se vuelva al Padre, es la paternidad terrenal, ¿verdad? Hablamos de la paternidad celestial. Dios desea una relación padre e hijo contigo. Él es tu papá. Tú puedes, debes de tener la confianza de acercarte a Él como padre. Así como si tu papá estuviera ahí, se lo dijeras, ¿verdad? Bueno, también en la paternidad terrenal, el enemigo ha estado destruyendo esta relación padre e hijo, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver de la misma manera, si lo trasladamos a lo terrenal, hermanos, podemos ver por qué muchas personas, incluso la identidad es robada. Por ejemplo, tú perteneces a una familia, tú te identificas con la familia Rodríguez, Pérez, Martínez, ¿verdad? Tú eres parte de esa familia. Ahí tú tienes y formas tu identidad. Nosotros como papás, hermanos, aquí hay dos cosas, hermanos. Dios desea restaurar la paternidad, nosotros como padres hacia nuestros hijos, pero también de nuestros hijos hacia nosotros, ¿verdad? Y aquí hay algo bien, bien especial que Dios desea que nosotros empecemos a trabajar en ello, ¿verdad? La clase del martes, yo compartí algo que igual aquí en este pasaje Dios me daba. Y una verdad, hermanos, que nosotros debemos de entender es de que yo les compartía, nosotros representamos a Dios en esta tierra para nuestros hijos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Dios te dio un hijo, te dio el regalo de ser papá o de ser mamá, te lo entregó, te lo dio. Tú lo educaste, lo formaste, lo sacaste adelante, pero tu hijo, mientras no conozca a Dios, a quien ve es a ti. Por lo tanto, entonces, la imagen que tenga tuya es la imagen que él va a formarse también de Dios. Por eso el enemigo está destruyendo de tal manera la imagen del Padre. Y yo me quiero referir específicamente en esta noche al varón, hermano, al papá, ¿verdad? Porque pudiéramos decir, hermanos, muchas familias a lo mejor no tienen papá, mamá e hijos, pero la realidad es que el modelo bíblico, el modelo de Dios es papá, mamá e hijos, ¿verdad? A veces por diferentes circunstancias en un hogar no puede haber un papá, pero nosotros sí nos damos cuenta, hermanos, el daño que hace que no haya que no exista un papá en un hogar. Y el diablo, hermanos, no sé si usted ha visto estos últimos tiempos lo que ha sucedido, de hecho con las familias, el ataque tan frontal que hay en contra de la familia, ¿verdad? El enemigo, hermanos, quiere robar precisamente la imagen del varón como padre. Por eso vemos que muchos de los ataques del enemigo son para los hombres, o sea, también las mujeres, ¿verdad? Pero yo sí quiero decirle algo en esta noche a usted, hermano, como varón. Usted es la gloria de Dios, no sé cómo explicarlo, pero usted de parte de Dios tiene algo muy, muy poderoso, muy especial en su casa. Dios se lo entregó. El enemigo, hermanos, va a tratar de distorsionar la imagen que usted tiene de padre de diferentes maneras y va a tratar de destruir el papel que usted tiene como padre, ¿verdad? Y nosotros vemos, hermanos, el daño que hay tan grande en los hogares cuando no hay un papá. Nosotros lo hemos vivido. De hecho, hermanos, yo le puedo compartir, ¿verdad?, en mi propia experiencia. Cuando yo tenía 12 años, mi papá se fue de la casa. Él se fue a trabajar a Estados Unidos y hasta ahorita no ha regresado. No sabemos nada de él. Lo más probable es que él esté tal vez muerto, ¿verdad? Nunca nadie en la familia supo nada, nunca hubo noticias, nunca nada. Y yo le puedo decir, hermanos, en mi experiencia personal, yo amaba a mi papá como usted no se imagina. Para mí mi padre era mi héroe, así. Él llegaba y yo lo quería tanto, yo anhelaba cuando él llegara. Yo sé que a lo mejor usted de alguna manera, si usted ha tenido su papá, no sé si haya sentido eso, pero yo para mí así era mi papá, ¿verdad? Y cuando él se va de la casa, yo tenía 12 años, no se imagina el dolor tan grande que se haya ido, ¿verdad?
Era algo que constantemente estuvo lastimando mi corazón. De incluso, hermanos, yo llegué a Cristo, ¿verdad? Cuando llego a Cristo, después de ya muchos años, Dios hace algo en mi vida y empieza a sanar mi corazón. Yo constantemente lo soñaba, era algo que estaba ahí, yo anhelaba volver a mi papá, ¿verdad? Hasta un día que Dios trae un trato a mi corazón de una manera muy personal y yo entiendo y perdono y hago lo que tengo que hacer, pero en realidad yo ni papá ni tenía coraje, yo lo amaba. ¿Sí me explico, hermano? ¿Y qué le quiero decir con esto? El papá, hermanos, la paternidad terrenal, cuando es dañada, hermanos, no se imagina lo que sucede en la vida de la gente, ¿verdad? Dios viene, Dios nos restaura, Dios hace algo especial en nosotros, pero en esta noche yo sí le quiero dar una palabra, hermanos, a su corazón, que usted la reciba, ¿verdad? A lo mejor usted ahí está en su casa, es padre, trabaje, hermano, trabaje en su paternidad, trabaje en eso, varón. Igual las mujeres, yo no digo que las mujeres no, trabaje, ame a sus hijos, disciplínelos, pero ámelos, denle la imagen correcta que Dios desea que usted se la dé a sus hijos, porque Dios se lo entregó, porque Dios a usted se lo dio. Hágalo, hermano, porque el enemigo va a robar eso en su vida, va a querer robarlo, va a querer que la relación entre usted y sus hijos esté distanciada, esté separada, que usted no se comunique. Mire, yo le voy a decir una cosa, lo que más desean nuestros hijos, ¿sabe qué es? Que los escuchemos, que estemos con ellos, que aunque nos cansemos, que nos platiquen lo mismo y lo mismo y lo mismo, hermano, ellos quieren que nosotros los escuchemos. Y ustedes, hijos, ¿verdad? Jóvenes, a lo mejor que están aquí, adolescentes, no sé, honren a sus padres, porque esa es la restauración de la paternidad terrenal, el papel de nosotros como padres, pero también la honra que el hijo le debe al papá. Amén. Entonces, eso es algo que el adversario quiere robar, quiere quitar. Se ha perdido la honra, hermanos, hoy en día para los padres, se ha perdido. La parábola del hijo pródigo es un ejemplo bien claro, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo el corazón del hijo pródigo llega un momento donde él está sufriendo, donde él está pasando. Es más, hermanos, la palabra dice que comía de la comida de los cerdos. O sea, de eso era de lo que él comía. Después de haber tenido una posición, después de haber recibido una herencia, después de haber sido amo en su casa, era el hijo del señor de la hacienda, ¿verdad? Él se va, su corazón se retira del padre, él dice, me independizo, ¿verdad? Me voy, vive perdidamente, come aún, dice que de la comida de los cerdos, y llega un punto donde ese hijo, dice la palabra, que él vuelve en sí, y vuelve en sí, y empieza a decir, pues si en la casa de mi papá hay abundancia de pan, ¿qué ando haciendo aquí? ¿Qué sucede conmigo? Y dice que vuelve en sí y dice, me levantaré, iré con mi padre, le pediré perdón, le diré, no soy digno de ser tu hijo, mira, hazme como uno de tus jornaleros, pero déjame volver. ¿Cuál es la sorpresa de que entonces él regresa y el padre lo estaba esperando? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que hoy en día la honra hacia los padres también por parte de los hijos se ha perdido, pero en esta noche Dios desea restaurar esa relación padre e hijo terrenal. Amén. Así que si usted tiene algún problema, hermanos, o sea, mire, cuando declaramos la palabra, usted no diga, qué bonito se oye. Usted diga, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Estoy peleado, estoy enojado. O si usted es hijo, diga, ¿qué estoy haciendo? Estoy honrando a mi papá, estoy honrando a mi mamá, estoy haciendo lo que Dios desea, porque el venir aquí a la iglesia, hermanos, no significa que ya tengamos todo resuelto. Si nosotros escuchamos una palabra es porque tenemos que ver qué vamos a hacer con esa palabra. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice entonces, hermanos, que Satanás sabe que cuando esta paternidad sea sanada, restaurada, habrá victoria en cada familia. Por eso él trabaja para que esto no suceda. La tierra se maldice, hermanos, cuando no hay honra a los padres. Lo podemos ver ahí mismo en el versículo 6 de Malaquías, donde empezamos ahorita a leer nuestro pasaje. Si gustan, nos vamos hasta Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Dice en la parte última del versículo, dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice Dios, de tanto ver que esto no sucede,
no vaya a ser que yo venga y los maldiga. De hecho, hermanos, cuando nosotros no honramos a nuestros padres, nos estamos maldiciendo nuestra vida. Amén. Es algo bien tremendo, hermano. No crea que es cualquier cosa. Cuando yo no lo hago como hijo, honrar a mi padre, yo estoy haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Pero si como yo, padre, no hago porque esa paternidad se restaure, hermanos, yo tengo que tomar mi papel también de padre, ¿sí? Y bueno, hermanos, número 3, la tercera cosa que Dios desea que sea restaurada es la paternidad espiritual. Yo le dije ahorita, hablamos de la paternidad celestial, de la paternidad terrenal, pero también vamos a hablar de la paternidad espiritual, ¿verdad? Y bueno, pudiéramos decir que en la paternidad espiritual, hermanos, estamos hablando del pastor, ¿verdad? De la relación pastor y nosotros como hijos de la casa, ¿verdad? Como ovejas, como la palabra lo dice. Y bueno, hablando de Elías, ¿sí? Aquí hay una enseñanza bien tremenda en la vida de Elías precisamente. Elías, hermanos, dice la palabra en el ministerio que ya estuvimos mencionando ahorita. Hay una parte en la escritura, en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3 me parece, no lo vamos a leer, pero hay un momento donde Elías después de retar a los profetas de Baal, después de que sucede que el pueblo entero entiende que Jehová es Dios, viene una sentencia entonces para Elías de parte de la reina Jezabel, que lo manda a amenazar de muerte. Y dice entonces que cuando él sale sabiendo que había peligro, él huye y deja a su siervo ahí, ¿verdad? Y yo quiero mencionar, hermanos, que cuando él huye, él se va solo, ¿verdad? Normalmente él tenía a su siervo, y el siervo que él deja, hermanos, no es Eliseo, ¿sí? Es otra persona. Después de esto viene el llamamiento de Eliseo. Normalmente, hermanos, por lógica, si el siervo había estado con él tanto tiempo viendo lo que Elías hacía, viendo las cosas poderosas como Dios lo usaba, lo más normal era que el siervo hubiera heredado algo acerca del Señor, o al menos el anhelo del ministerio, ¿verdad? Mas sin embargo, nosotros podemos ver en la escritura, capítulos después, que cuando Elías huye y se le da la palabra que salga de ahí, que regrese y que vaya y unja al próximo rey de Siria, al rey también de Judá, y también le dice que va a ungir a Eliseo, ¿verdad? Y entonces entra en escena Eliseo. Y yo quisiera hablar un poquito de Elías y de Eliseo, porque ahí hay un modelo, hermanos, de la paternidad espiritual. Es decir, Elías fue el padre espiritual de Eliseo. Eliseo fue siervo de él, ¿verdad? Y en todo el tiempo que estuvo con él y que anduvo con él, pues le sirvió, ¿verdad? Es la palabra. Pero en Eliseo creció un anhelo de tener lo que el padre tenía, ¿verdad? Y podemos ver ahí un modelo de la paternidad espiritual. Eliseo fue llamado, y desde el principio, lo podemos ver en primer libro de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21, dice que Eliseo era agricultor, ¿verdad? Elías le hace un llamado, le dice que le siga, y inmediatamente Eliseo lo sigue, pero hay una acción que él hace bien tremenda, que habla de que Eliseo estaba resuelto a seguir a Elías, ¿verdad? Dice la palabra que él sacrificó él era agricultor, por lo tanto tenía, en ese tiempo no había tractores, hermanos, así es que había bueyes, ¿verdad? Había ¿cómo se llaman? Yuntas, sí, es eso. Y entonces él trabajaba, era su herramienta, era como por decir su tractor, ¿verdad? ¿Qué hace Eliseo? Dice la palabra que él inmediatamente con los bueyes, él hace un sacrificio. Y esto habla, hermanos, que él tomó la determinación de no volver a donde él estaba, ¿verdad? Él tomó la decisión, hace el sacrificio y entonces se va detrás de Elías, ¿verdad? Se dice, hermanos, en la historia que Alejandro el Grande, cuando llegaba a un lugar y llegaba en sus barcos, él quemaba los barcos porque él sabía que no iba a regresar si no tenía una victoria, ¿verdad? Este gran conquistador hacía este tipo de cosas. Entonces es una determinación en nosotros de no volver atrás, de estar ahí, ¿verdad? Y volviendo al ejemplo, al modelo entre Elías y Eliseo, usted puede ver en todo este pasaje de Reyes que Eliseo anhelaba
veía cómo su padre espiritual tenía cosas poderosas, tenía dones de parte de Dios, hasta que llega un punto donde le dice, donde a él se le avisa que va a ser levantado, ¿verdad? La palabra nos habla de que Elías fue arrebatado, Elías no murió, ¿verdad? Y le dice, tu Señor va a ser arrebatado. Y él le dice, pídeme lo que quieras, ¿verdad? Usted se sabe el pasaje. Dice entonces que él le pide una doble porción de su espíritu, del espíritu que él tenía, ¿verdad? Y Eliseo, hermanos, anhelaba lo que él tenía, ¿verdad? Y sucede lo que él quería. Dice entonces que le dice, mira, si tú me ves cuando yo sea arrebatado, entonces vas a tener lo que tú me estás pidiendo. Y es un pasaje bien precioso, hermanos, si usted lo ha visto. Elías le decía, devuélvete. Y él le decía, vive Jehová que no te dejaré, ¿verdad? Aquí voy a estar. Eliseo sabía que iba a recibir algo especial de parte de su padre espiritual, ¿verdad? Y aquí yo vi una actitud padre e hijo espiritual que debemos de tener nosotros como iglesia, ¿verdad? Aquí existe un padre de la casa, es el pastor, usted lo sabe, y nosotros somos los hijos de la casa. A mí, hermanos, cuando yo entendí, bueno, la Biblia habla de que nosotros somos ovejas, ¿verdad? También, y él es el pastor, pero cuando hace la comparación de un padre con un hijo, hermanos, es algo bien especial, ¿verdad? Que usted se sienta hijo de la casa, porque podemos estar aquí, pero no sentirnos hijos de la casa, ¿verdad? Podemos decir, yo voy a la iglesia, a lo que voy, y a mí que ni me molesten, ¿verdad? A mí que ni me molesten, a mí que ni me digan, y ahí si se trata de hacer algo lo hago. Pero eso quiere decir, hermanos, que no estamos sintiéndonos hijos de la casa, ¿verdad? No estamos siendo parte de la casa. Aquí hay un papá, y aquí voltea al que está ahí enseguida de usted, voltéalo a ver, véalo, ese es su hermano y es hijo también de la casa, ¿verdad? Entonces, en esta casa hay un papá y nosotros somos los hijos, somos una familia. Entonces, imagínense cómo sería su propia familia que viviera así, toda separada, toda así en un caos, ¿verdad? Y que sería algo muy doloroso, ¿verdad? ¿Quién ha tenido, hemos tenido situaciones con hijos que han sido rebeldes o malcriados? Levante su mano. ¿Quién ha tenido ahí un hijo? Bueno, no la levante porque se me hace que aquí va a haber problemas. Pero, ¿sabe una cosa? Es bien difícil cuando en una casa hay hijos malcriados, ¿sí o no? Ya no haya ni qué hacer, ¿verdad? Dice, ay, o le busca de un modo, le hace del otro modo, y ese hijo anda ahí de malcriado, ¿verdad? Pues aquí también hay hijos malcriados, hermano, fíjese nada más. Qué tremendo, Señor. Pero debemos de analizar nuestro corazón, hermano. Si soy hijo malcriado, si me estoy portando mal en la casa, ¿cómo me estoy comportando como familia aquí nosotros, hermano? Y qué bueno que no está el pastor, ¿verdad? Si no va a decir el pastor, no, qué bueno que no está, porque la verdad crea que él ni me dijo que hablara esto, para nada. Pero le voy a decir una cosa, me tengo que analizar cómo estoy siendo hijo aquí, para mi pastor, ¿verdad? Y bueno, pues por eso primero hablamos de nuestro Padre Celestial. Entonces, si se fija, estamos hablando ahora nosotros como hijos de la casa, ¿verdad? Cuando Elías iba a ser arrebatado, hermanos, al cielo, Elías le dice a Eliseo que se quedara. Usted sabe que él le dijo que no. Y en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12, él hace una declaración que me impactó a mí. Le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo se apropió que Elías era su padre, ¿verdad? Ahí hubo una relación bien especial de padre espiritual e hijo. Eliseo siguió la misma visión que Elías, ¿verdad? De hecho, podemos ver la vida de Eliseo, una vida de poder, hechos grandes, poderosos. Sabe que la vida de Elías fue un poco austera, un poco apartada, pero Eliseo fue más carismático, más relacionado, pero vemos una vida poderosa, la de Eliseo, ¿verdad? Aquí, hermanos, nosotros, la palabra que debemos recibir en esta noche nosotros como hijos de la casa aquí en la congregación es que Dios restaure mi paternidad si yo no estoy viendo a mi pastor como padre, si yo lo veo como un empleado, como alguien así nada más que está aquí. Tampoco yo no le estoy diciendo idolatre al pastor, o sea, no quiero que usted piense eso.
Simplemente yo quiero que usted se sienta hijo de la casa. Amén. Y que sepa que Él es su Padre y que igual, como acabamos de leer, podamos honrarlo como a Padre. ¿Sí? Él no es un empleado, hermanos, aquí. Él tiene una posición especial que Dios le dio. Ser pastor, hermanos, pues es algo bien, bien grande, la verdad. Él aquí nos compartió la otra vez el testimonio y él dijo que él no quería para nada ser pastor, pero bueno, Dios lo mandó a ser pastor. Entonces ya está aquí. Debemos de ver cómo está esa relación padre e hijo espiritual. Amén. Entonces, el simbolismo que yo le decía de oveja, de pastor y oveja, es muy, muy, muy especial, muy bonito la forma que un pastor cuida a su oveja, pero es más especial entender que Él es el Padre y nosotros somos los hijos y que aquí en esta casa nos cuidamos todos. Amén. Hermanos, pues yo es lo que tengo que compartirle en esta noche. Yo le hablé 3 cosas que Dios quiere restaurar en nosotros, ¿verdad? La paternidad celestial, 3 áreas, la paternidad terrenal, ¿verdad? Pero también la paternidad espiritual. Amén, hermanos. Y yo quiero nada más por último leerle ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 17 y 18, una palabra especial que usted la tome en su corazón, que se le hablaba al pueblo, ¿verdad? En una palabra futura, pero que usted se apropie porque eso es lo que usted es para Dios. Dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, ¿verdad? Y nada más para darle yo investigaba esto del especial tesoro y hay una costumbre, hermanos, que hay en el oriente. Cuando una persona, hermanos, tiene algo en su propiedad, de hecho se habla del especial tesoro como piedras preciosas que un hombre llega a tener en su vida, las piedras preciosas que tienen un valor muy grande. Dice que las personas cuando tienen este tipo de piedras hacen una parte en su pecho, un tipo morral, por decirlo así, en su pecho, y siempre traen ahí esas piedras preciosas, ¿verdad? Nosotros somos esas piedras preciosas, ese especial tesoro que Dios trae dentro de su corazón, cerca de su corazón, no que sea dentro de su corazón, pero cerca de su corazón, y que tenemos un valor bien grande para Dios, ¿verdad? Pero es cuestión que nosotros creamos, lo tomemos y dejemos que Dios nos restaure. Amén. Yo le quiero invitar que se ponga de pie, hermano. En esta noche vamos a estar orando y yo quiero que usted, todo lo que estuvimos compartiendo en esta noche, tal vez ya usted, el Espíritu Santo estuvo trayendo algo a su corazón y estuvo diciendo: yo necesito hacer un cambio, necesito hacer esto, necesito verme de esta otra manera. ¿Por qué no oramos, hermano? Y le pedimos a Dios que Él haga algo especial en nosotros, ¿verdad? El altar está abierto y si usted gusta venir a orar, Dios lo conoce, es una palabra que usted debe de guardar, es una palabra que usted debe de actuar, ¿verdad? Y cierre sus ojos. Si usted no ha logrado ver a Dios como Padre, ciérrelos y dígale: Señor, quiero verte así como papá. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre bendito, porque tú eres bueno, Señor. La palabra que tú hablaste a mi corazón, Señor, es la que yo he compartido en esta noche. Señor, gracias por lo que tú haces en cada corazón, en cada vida. Padre, yo pido, Señor, que haya una restauración completa en nuestro ser, que nosotros podamos ver, Señor, la forma en que tú deseas. Dios soberano, sin pecar, te adora toda tu creación, delante de tu trono cae a ti toda adoración. En sufrimiento